Deslizarse sobre el tobogán del trading nos traslada por la naturaleza de la actividad a un escenario de incertidumbre. Nuestra mente, especializada en crear tiempo mental, puede proyectar elucubraciones sobre el futuro del precio, refugiarse en señales o indicadores externas a la hora de tomar decisiones, como sabemos desde el nivel 1 emocional, nivel 2 sentimiento y desde un nivel de conocimiento sobre el mercado de público. Se opta por decisiones y respuestas que alivian o intentan evitar la incomodidad, sensación de no tener control y proceso de duelo que se genera a nivel emocional entre la incertidumbre y el posible futuro, incurriendo en la mayoría de ocasiones en decisiones poco acertadas y con un beneficio nulo sobre la cuenta de trading. Esta distancia mental entre el escenario natural de incertidumbre intrínseco al trading y tiempo de respuesta que compromete el capital del operador o la operadora es vivido con una intensidad y sensaciones muy variables, a las que a nivel personal no se debe dejar de prestar atención para relacionarlas con movimientos inconscientes desde posibles estados emocionales y poder detectar patrones de comportamiento no deseados para desarrollar una operativa sana. Un diario emocional es una excelente herramienta para dejar reflejado nuestro diálogo interior, situaciones, observaciones para posterior análisis. ¿De qué manera voy a afrontar esta situación? ¿Qué herramientas, mapas, trading plan son útiles y tienen aplicación? Para hacer frente a esta situación, puedo situarme en el punto A, que será mi desempeño y resultados como operador o operadora del trading actual. El punto B, punto en el que quiero desempeñar esta actividad, un nivel de control mental y resultados reseñables. Este trayecto probablemente no lo recorreremos de una forma lineal, ni tendremos un control 100% sobre nuestro avance. Una flor no va a crecer más rápido porque se le grite. Será un trabajo que haremos con esfuerzo, técnica, estrategia y control mental. Para ir cumpliendo objetivos, uno de los objetivos que debemos de estar dispuestos a alcanzar es responsabilizarnos de cada decisión que tomamos en el mercado a la hora de ejecutar una entrada. Hasta que nuestra mente se adapte a ser responsable de las decisiones y pueda corregir las posibles situaciones que sean mejorables, nos mantendremos motivados y enfocados en mejorar un aspecto técnico, de interpretación o ambos, que nos impulse en el desarrollo. Si notamos que alguno es mejorable, nos centraremos en quitar o corregir ese comportamiento y apartarlo de nuestro trading, dando más y reforzando lo que sí funciona. Dejaremos nuestros egos en segundo plano y pondremos nuestro talento a nuestro servicio. El mayor desafío lo tienes delante del espejo. Pasemos a conocer el mapa y el territorio sobre el que estableceremos los niveles objetivos, zonas objetivas y psicología de precios, donde nos transformaremos y trabajaremos la técnica, táctica y balanceo de probabilidad. Seguir apiñados con el pensamiento colectivo no es el mejor ángulo con el que ver el trading. En los casinos y el mercado no existen los cisnes negros. Ese escenario de incertidumbre que percibimos mientras realizamos una operativa nos abre la posibilidad de entender que existen varios resultados posibles, pero no tienen por qué ser igual de probables. El mercado puede hacer 3 movimientos: subir, bajar o dilatarse en un lateral, más allá de que realice movimientos aleatorios. Su resultado es predecible en el tiempo de la sesión. Para trabajar con las cotizaciones del precio e ir adentrándonos en los 3 niveles, argumental, simbólico y técnico, que nos ayuden a dejar lo más alejado posible nuestra mente interpretativa, debemos tomar las siguientes lecturas: niveles, movimientos del precio, configuración de apertura y resultados de movimiento, como simples datos, y utilizar esos datos con un análisis retrospectivo del precio que nos ayude a detectar patrones de comportamiento psicológico o profesional para aprovecharlo a nuestro favor. Veamos dónde está toda esa información objetiva y qué es cada zona de nuestro gráfico operativo. Dentro de nuestra cartografía de objetividad
dispuesta en el gráfico operativo donde se exponen los elementos y las zonas que podemos observar con objetividad, donde lo que quiere decir es que es irrefutable el hecho o el nivel que está marcando el indicador, al igual que los movimientos, las zonas o las horas en las que sucede. Disponer de esta información objetiva e irrefutable, la cual cualquiera podría ver de la misma forma y en el mismo punto en el que la vemos nosotros como analistas y operadores sobre este gráfico operativo, nos abre también la posibilidad de utilizar esos datos de forma sostenida en el tiempo y poder trabajar con ellos creándonos nuestras propias estadísticas de comportamiento del precio y así detectar patrones psicológicos y patrones de utilización profesional para manipularnos y con ello trabajar en una operativa a nuestro favor. Como primer dato o nivel irrefutable tenemos la apertura de la sesión asiática que se produce a las 8:30 de la tarde, hora española, y nos marcaría un nivel extendido durante toda la duración del día, hasta que volviese a abrir la sesión de cotización asiática tras 12 horas de mercado. Este dato o nivel nadie puede negar que está en esta zona y nadie puede crear una expectativa o una subjetividad de si está más arriba o más abajo de donde está. Está donde está y permanecerá ploteado en la misma zona durante toda la duración del día hasta la próxima apertura de sesión asiática. Como segundo dato tenemos el rango de cotización máximo y mínimo de la sesión asiática, que está comprendido durante la duración de las 8:30 de la tarde, hora española, a 9 horas de la mañana, y que plotearía el máximo para la sesión durante las horas comprendidas entre las 8:30 y las 9 de la mañana y su mínimo, donde nos marcaría esa cotización que ha sido realizada con movimiento en máximo y mínimo durante el periodo horario o periodo de horas que dura la sesión de 8:30 de la tarde a 9 horas del día siguiente. Es irrefutable e indiscutible que el máximo para la sesión ha sido este, se marca con una línea, y que el mínimo de la sesión, en este caso coincide muy cerca con la apertura de la sesión asiática, ha sido este, zona que durante el tiempo que dura la sesión asiática son objetivas y que todos podemos ver de la misma forma. El máximo y el mínimo ha sido este durante el periodo de duración de la sesión asiática. Seguimos con el nivel de apertura para la sesión europea, que arranca a las 9 de la mañana y es esta línea color rojo punteada, que va a ser ploteada desde el inicio de la sesión europea a las 9 de la mañana hora española hasta el cierre del día, que tendrá lugar a las 8:30 de la tarde tras finalizar la sesión americana, donde comienza el inicio de la sesión asiática del día siguiente. Vemos que queda ploteado durante toda la duración de la sesión europea y puede seguir quedando marcado durante la duración de la sesión americana, donde nos puede ofrecer niveles objetivos y visuales de utilización para nuestra operativa. Siguiente elemento objetivo: el rango inicial de cotización de la sesión europea con una duración de 1 hora, comprendido entre las 9 y 10 horas de España, nos marca en su ploteo, mientras tiene duración esa hora de cotización de 9 a 10 de la mañana, su máximo y su mínimo, el cual dejará de ser marcado como máximo y como mínimo traspasada la primera hora y dará paso solamente a marcar el máximo y mínimo de la sesión europea, que puede ser coincidente en algún caso como mínimo de la primera hora
o podría ser que el máximo de la primera hora también coincidiera con el máximo de la sesión europea. Este rango de primera hora de cotización dejará de ser ploteado tras pasada la primera hora de cotización y será sombreado con un color más anaranjado. Niveles que utilizaremos de forma objetiva para evaluar y observar comportamientos del precio tanto dentro como por arriba o por abajo del nivel de la primera hora de cotización de la sesión europea. Después tenemos el máximo y el mínimo para la sesión europea, sesión que está comprendida en el horario de 9 de la mañana a 15 horas de España, donde su finalización a las 15 horas de España daría paso al arranque o inicio de la sesión americana a las 15 horas. Mientras dura esta sesión de cotización europea, el precio con fondo sombreado en naranja marcará su rango máximo y su rango mínimo mientras dure la sesión. Zonas que utilizaremos como niveles relevantes para evaluar manipulaciones, llegadas o interacciones del precio en sesión americana, donde evaluaremos una posible continuación o giro a la llegada del precio en esos niveles. Hecho que se convierte en una observación objetiva, puesto que los niveles estarán dispuestos de forma estática y lo que nos quedará por evaluar será la interacción que realiza sobre esos niveles y si es de nuestro interés, bajo nuestra lectura de contexto y acción del precio, tomar una posición a favor o en contra de la dirección que puede traer el precio. El final de la sesión europea, que termina a las 15 horas de España, da arranque al inicio de la apertura de la sesión americana con esta línea ploteada y punteada de color verde que permanecerá reflejada en el gráfico del precio mientras dure la sesión americana, comprendida entre las horas 15 de la tarde, hora española, y 20-30 horas, hora de España. Marcará la duración y el nivel de la apertura en el mismo nivel durante la duración de toda la sesión hasta que vuelva a abrir la sesión asiática, apertura que concluye con el cierre de la sesión americana a las 8:30 de la tarde. Tras la apertura de la sesión americana, se va a conformar el rango de primera hora de cotización para la sesión americana, que, al igual que el caso de la sesión europea, comprende una hora de ploteo que va desde las 15 horas a las 16 horas de España, donde nos marcará el máximo y el mínimo establecido durante la primera hora de cotización para la sesión americana, la cual utilizaremos como zona objetiva para ver el comportamiento del precio por arriba, por abajo o dentro de esa cajetita, de forma que podamos extraer información objetiva sobre el movimiento, la acción del precio y la interacción que realiza el precio con esas zonas. Lo siguiente dispuesto es el rango máximo y mínimo para la sesión americana, la cual está comprendida entre las 15 horas de la tarde, hora española, y 20-30 horas en España. Rango horario que nos marcará con un fondo sombreado color azul con su máximo y su mínimo. Vemos que en este ejemplo no es coincidente el mínimo de la sesión con el mínimo de la primera hora de cotización americana y que el máximo tampoco es coincidente con el máximo absoluto de la sesión americana. Hemos visto niveles y zonas objetivas que pueden ser utilizadas para observación y extracción de datos o acopio de datos para una posterior evaluación y detección de patrones de comportamiento o interacción entre esos niveles, de los cuales podemos sacar conclusiones de cómo se resolvería esa interacción de niveles sostenida en el tiempo
o de cómo lo ha hecho de forma retrospectiva el precio en un histórico de datos. Como siguiente punto de evaluación o observación o elemento que nos podemos encontrar para fijarnos y hacer observaciones son los precios psicológicos. La zona de precio psicológico 00, por ejemplo 86, o zonas de precio psicológico medios como por ejemplo 83,50 podrían ser zonas utilizadas por los profesionales donde nuestra mente incurriría en un comportamiento psicológico a favor o en contra de esos precios. Cuando por ejemplo cotizando por encima de 85,50, nuestra expectativa será que el precio siga cotizando al alza y pueda llegar al precio psicológico 86, situación que pueden aprovechar los profesionales para manipular nuestra mente y girar los precios a la baja tomándonos a contrapié. Por eso es importante una zona establecida psicológica de forma irrefutable, ya que es un nivel de precio que todo el mundo puede ver y de alguna forma permanece estática en el gráfico operativo. Y al igual sucede con la zona psicológica 85,50. Si vemos el precio cotizando por debajo de esa zona, esperaremos que el precio le sea más fácil llegar a una zona o a un precio de 84, momento que pueden esperar los traders profesionales para manipularnos. Y si el precio viene cotizando desde una parte superior y rebasa el precio 84 a la baja, psicológicamente podemos pensar que el precio va a seguir bajando de forma continuada, momento que pueden aprovechar los profesionales para manipular y girar el precio. Vemos que el precio pierde el nivel 84 por muy pocos puntos y que inmediatamente retoma una tendencia alcista. El volumen de las transacciones, volumen climático, no demanda, no oferta y divergencia también son datos objetivos, puesto que esta cantidad de contratos es leída de forma objetiva. Son aproximadamente 14.000 contratos y nada sobre eso puede alterar nuestra visión sobre este dato. Que este volumen es inferior a este es un dato objetivo, que bien nos podría estar indicando una falta de interés. Que este volumen es el mayor de toda la sesión y que es mayor a la sesión anterior es un hecho que no se puede cuestionar, puesto que los valores objetivos y computables sobre la cantidad de transacciones para ese día y ese momento así nos lo indican, información que utilizaremos a nuestro favor. Nuestro ATR nos marcará el desplazamiento medio evaluado en ticks, que es capaz de hacer el precio en un periodo de 14 días con visión retrospectiva, el cual nos permitirá acotar nuestro stop a la situación actual de volatilidad del mercado con un hecho objetivo, que será el desplazamiento medio en ticks que está realizando el precio durante los 14 periodos anteriores. Las zonas de referencia, de activación, zonas de trabajo, de observación y estudio son los máximos de Asia, mínimos de Asia, apertura europea, máximo europeo, mínimo europeo, máximo europeo y mínimo europeo, apertura americana, máximo de primera hora apertura americana, mínimo de primera hora apertura americana, máximo de sesión americana y mínimo de sesión americana. La interacción que hace el precio en cotización de la sesión americana relacionado con los máximos mínimos de sesiones anteriores son los momentos, zonas y niveles que nos interesa evaluar, al igual que las zonas psicológicas de precio, y relacionando la acción del precio con los datos objetivos del volumen y desplazamiento de ATR estableceremos nuestro sistema de probabilidades y operativo, también basado en una estadística de tendencia y configuración de apertura que conoceremos más adelante. Los setups
posiciones de su apertura y cierre de las velas también nos conforman hechos objetivos, ya que una vela puede cerrar por encima o por abajo del precio máximo para la sesión europea y eso sería un hecho objetivo que podríamos evaluar. Que una vela quede contenida dentro de una vela de rango mayor anterior a la actual también es un hecho objetivo. Las relaciones con la actividad del precio con respecto al tiempo también nos pueden estar indicando pistas de con qué agilidad o menos coste en esfuerzo le puede llevar al precio moverse en una dirección. Vemos que esta bajada se produce en este periodo de tiempo, pero que durante el mismo periodo de tiempo aproximadamente el precio no consigue volver y recuperar todas las zonas y niveles perdidos con anterioridad, lo cual nos podría estar indicando que este movimiento puede ser más favorecido y que le cuesta menos trabajo realizar que el movimiento contrario. También, si vemos que el precio con visión retrospectiva muestra una agilidad de movimiento tanto al alza como a la baja y vemos que en alguna sesión, puede ser europea o americana, el precio se estanca de cierta manera, que vemos que ya no sigue con esa agilidad anterior, podemos considerar que el precio ha bajado su actividad y que puede estar realizando un trabajo de acumulación o distribución distinto al tipo de actividad o trabajo que venía realizando con anterioridad, ya que en el mismo periodo de tiempo que dura de igual manera la sesión europea, el precio no ha realizado un movimiento destacable, sino que queda cotizando de forma muy acotada, la cual nos estaría invitando a que analicemos si se trata de una acumulación o una distribución. Como dos últimos puntos de observación, comentar que existe el cierre técnico, que sería nuestro cierre de sesión americana, que daría pie a la apertura asiática, y existe nuestro cierre natural a las 12 de la noche, que podría ser marcado o ploteado con una línea amarilla, la cual yo no utilizo por ser un nivel irrelevante en aportación de datos objetivos concluyentes. También debemos observar qué sucede a las horas en punto. Vemos que el precio aquí se gira en esta hora en punto y vemos para este caso el precio se gira en una media hora, es decir, a las 3:30. De la misma forma, en esta hora en punto el precio realiza un giro. Observaremos las horas en punto y las medias horas. Otro elemento llamado a tener muy en cuenta para nuestro sistema será detectar qué tendencia tenemos en el mercado. Tendencia que puede ser leída de forma interpretativa, pero que aprenderemos a leer una tendencia siempre de la misma forma para que se sostenga en el tiempo esa lectura e interpretación que realizamos para aportarla a nuestro sistema, y en base a realizar esa lectura sostenida de la misma forma siempre la utilizaremos e incorporaremos como dato que utilizaremos para sesgarnos. En otros sistemas operativos se utiliza la tendencia como sesgo natural. Si es tendencia alcista, se buscan largos; si es tendencia bajista, se buscan cortos. En nuestro sistema de utilización de la tendencia y datos que extraemos sobre la tendencia, veremos que puede llegar el caso, y será la mayoría de los casos, donde nuestro sesgo de tendencia será buscar operaciones en contra de la tendencia. Por eso se recalca que es muy importante aprender a leer la tendencia que utilizaremos para nuestro sistema de la misma forma siempre y sostener esa lectura e interpretación del mercado para convertir esa lectura e interpretación en datos que utilizaremos como sesgo para futuros días de operativa. En nuestro sistema solo existen dos tendencias, la alcista o la bajista, y no tiene en cuenta tendencias neutralizadas o tendencias en rango, solamente
vía alcista o vía bajista. Otro dato que podemos incorporar de forma estadística y que es objetivo e irrefutable es si los mínimos de una semana ocurren el lunes o martes y los máximos para la semana ocurren en jueves o viernes, como es el caso de ejemplo. Y también podemos tener como dato objetivo semanal si ha sido máximo lunes o máximo de martes y se convierte en mínimos semanales el jueves o viernes de la misma semana, podríamos decir que estamos cerrando un ciclo bajista en el que los máximos han sido lunes o martes, completándolo en jueves o viernes ese movimiento bajista. Y a la inversa sería un mínimo en lunes o martes y completaríamos un ciclo en jueves o viernes. En ambos casos, para ambas direcciones, podríamos decir que se ha completado un ciclo y podríamos computarlo o registrarlo como cuántas veces ha sucedido ese ciclo a lo largo del año cuando estudiemos nuestro backtest sobre una visión retrospectiva del histórico del precio de un año. Tanto nuestra lectura de tendencia, sesgo o ciclos semanales, alcistas o bajistas, los leeremos siempre sobre un gráfico de 60 minutos o una hora. No utilizaremos un gráfico diario, 15 minutos, 5 minutos, 1 minuto o otro gráfico diferente a 60 minutos o de una hora para leer esta información.